¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, nuestro programa de salud. Vamos a seguir con el tema coronavirus, por supuesto, tratando de darle la información más completa y la información más certera con los últimos datos y la forma de trabajar que se tienen en distintos lugares, porque hay mucha cosa dando vuelta, mucha información dando vuelta y por ahí no son los mejores mensajes lo que la comunidad recibe y eso confunde más y hace que por ahí las medidas sugeridas son mucho más difíciles y más confusas de seguir y, por supuesto, con el riesgo de perpetuar el contagio y perpetuar la persistencia de la enfermedad. Vamos a estar en contacto entonces con el doctor Luis Lema, médico cardiólogo del Instituto Modelo de Cardiología y el jefe del Departamento de Hipertensión Arterial Pulmonar de dicha institución, un amigo, y que, bueno, vamos a tratar de ver cómo ven, cuál es su visión y cómo ellos están trabajando dentro de la institución. Luis, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por darme la posibilidad de explicarle a la gente algunos conceptos que se repiten diariamente en los medios de comunicación, pero que no quedan claros a la hora de tener el concepto y por ahí se dificulta mucho más para que la gente pueda entender. Hola Jorgito, ¿cómo te va, hermano? Bien, Un bien, placer compartir esta pequeña entrevista para intercambiar ideas relacionadas a este enemigo nuevo que tenemos en el así es. 2020. Así es, vos lo decís muy bien, un enemigo invisible, un enemigo mortal, y aquí las estrategias que nosotros como médicos o las instituciones, ya sea tanto nacionales, provinciales como mundiales, que están al frente de los programas de salud para enfrentar esta nueva enfermedad, ¿vos cómo ves las estrategias? ¿Vos considerás que se ha trabajado bien? ¿Considerás que se han cometido algunos errores? De hecho, ¿cómo ves vos esta situación? ¿Cómo lo viven ustedes? Mira, en primer lugar, yo no soy ni epidemiólogo ni infectólogo, o sea que mi apreciación es por el lado netamente médico y de asistir a pacientes que tienen alto riesgo si llegaran a contagiar la enfermedad. Ese es el vínculo por el cual uno se ha involucrado, ya que, digamos, el virus no es selectivo a la hora de infectar. Eso está claro, infecta a cualquier persona, Así es. cualquier estrato social, cultural. Eso da un sentido epidemiológico a la cuestión, pero sí es altamente selectivo a la hora de hacer daño. Es decir, cuando el virus hace daño e incluso puede llegar a matar a la persona, eso ya le da un sentido estratégico clínico, es decir, cualquiera se puede infectar, pero no cualquiera va a tener las complicaciones. Y Así dentro es. de los que tienen las complicaciones o que tienen un transitar grave de la enfermedad, en general tienen comorbilidades y de las comorbilidades, o sea, las enfermedades extras que padece el paciente, están en primer lugar la edad, o sea, las personas mayores tienen una condición de más riesgo, pero también está la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, los EPOC, es decir, enfermedades altamente prevalentes en la sociedad y que eso motiva que uno tenga que involucrarse directamente en la atención de esos individuos. Ese es el motivo por el cual uno tuvo que involucrarse activamente en esta enfermedad para tratar de reconocer lo más precozmente a los pacientes comprometidos y tratar de actuar en consecuencia de acuerdo al compromiso que tenga cada uno. Me preguntaba cómo veía que se estaba trabajando. Yo creo que hay dos fases de trabajo. La primera fue una oportuna cuarentena precoz, lo cual sirvió fundamentalmente para aplanar esa curva de contagio, sobre todo en esa etapa de individuos que venían de países con alta circulación viral y por supuesto le permitió al país, sobre todo en las áreas de alta densidad poblacional, ir preparando su sistema de salud. Esa fue una etapa muy positiva. A mi forma de ver, y vuelvo a reiterar que sin ser infectólogo ni epidemiólogo, me parece que faltó la cantidad de testeos necesarios como para ir acercándonos o cercándolo epidemiológicamente al virus. Yo creo que testear y hacer una trazabilidad de ese testeo es altamente útil para saber dónde estamos parados. Es por eso que
uno dice que entre 5 y 10 veces debería multiplicar los casos que se están reportando, porque es más o menos la relación que debería tener con individuos aún no testeados, ya sea porque son muy poco sintomáticos o totalmente asintomáticos. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctora Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Aunque los tiempos que nos toca vivir no sean los mejores, en julio te vamos a sacar una sonrisa. A partir del lunes 6 de julio y por todo el mes te llenamos de premios y regalos para que disfrutes en familia. Sorteamos 2 órdenes de compra semanales por 5.000 pesos. Servicios de baño para tu mascota y bolsas de 15 kilos de alimentos. Te vamos a mimar llevándote un hermoso desayuno a tu casa cada domingo. Y el viernes 31 de julio sorteamos un TV Smart LED 50 pulgadas Hitachi 4K UHD entre los abonados que se adhirieron a la factura electrónica. Además, una orden doble por 10.000 pesos. Prendete todos los días a los sorteos en Telemañana. Solo tenés que ser abonado activo para participar. Carolina Cable Color y TVC. Internet más cable. Decía yo esta mañana en la columna, en el programa, en el espacio de salud que tenemos en el programa de la mañana, que nosotros los cardiólogos estamos acostumbrados a ver pacientes añosos y cada vez más añosos, pero con muchas comorbilidades, otras enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedad vascular crónica, EPOC, asma, hipertensión arterial pulmonar, etcétera, etcétera, y que normalmente, anualmente y en relación a la estación del año, esos pacientes se nos descompensan más, especialmente en invierno, se nos descompensan más, algunos mueren y no tienen nada que ver con el COVID. Esto lo aclaro porque en el transcurso de esta semana hubo una referente nacional, que es la que informa diariamente, que tuvo la desafortunada frase de decir que todo paciente que tiene un cuadro gripal tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Si nosotros seguimos ese tipo de información y ese tipo de comentarios, realmente lo único que hacemos es alarmar, mal informar a la comunidad, por supuesto crear mucho más pánico y mucho más incertidumbre, y entonces es mucho más difícil que la gente crea en lo que se está diciendo a los responsables de los que tienen que dar información segura y desde el punto de vista estratégico poder ser creíbles y tomar las conductas adecuadas, porque por ahí cuando se baja línea sobre una conducta en particular, realmente es más difícil que se cumpla la sugerencia, en este caso preventiva, para evitar la diseminación de la enfermedad. E ir a buscar el bicho, como vos decís, o sea, mayor testeo, eso sería una estrategia ideal, costosa, pero que bueno, que en los países que lo han podido hacer realmente les ha ido muy bien. La pregunta concreta es, esto nosotros lo vemos como cardiólogos en nuestros pacientes añosos que no tienen nada que ver con el COVID. No sé si vos tenés la misma apreciación. Absolutamente, Jorge. Nosotros tenemos ya el ejercicio y de pensar en el invierno como un enemigo a nuestros pacientes cardiópatas. De hecho, en el interrogatorio básico que uno le hace a un paciente que está descompensado, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, es saber si no tuvo una infección, porque la gripe común o la neumonía, e incluso cuadros bronquiales no tan severos, en un estado de equilibrio que lleva al paciente de compensación así bien fina, se complica. Y cuando se complica, se descompensa. Eso estamos muy habituados a verlo y creo que en este caso no es la excepción. Con respecto a lo que comentaba de la doctora Bisotti, que dio ese comentario, yo creo que el comentario es atinado pero mal dirigido. No debe ser dirigido a la población, sino al área médica. Es decir, el médico que está en la trinchera,
en la mayoría de las instituciones públicas o privadas que tienen separado el área febril del área del resto de atención, deben tener en claro que por la circulación del virus, cualquier escenario de cuadro gripal común hay que pensar primero en coronavirus antes que en los otros. Pero no debería habérselo avisado a la población. Eso es lo que yo le veo totalmente como falla. Si el mensaje está dirigido a los médicos es correcto, porque de esa manera uno ya se pone en modo COVID y claro, con las sugerencias que están establecidas de cuándo hisopar o cuándo testear a un paciente, uno ya sabe que si tengo 37,5 y algún otro síntoma como una diarrea, que habitualmente uno no le daba esa importancia, acá sí hay que darle, porque con esos dos síntomas yo debo testearlo porque tengo probabilidad de encontrar un COVID en ese individuo. O sea que el mensaje fue bueno, pero dirigido a toda la población no me parece atinado porque, como bien decís vos, genera un pánico y eso está claramente establecido en los días siguientes. Cuando fue el mensaje, las próximas 48 horas se llenó el febril de nuestra institución, había consultas en casi todas las instituciones por cuadros menores, un poco de dolor de garganta, un poco de cansancio, ya consultaban, asumiendo el mensaje que se había bajado. Cualquier cuadrito gripal podría ser esto. Y eso es contraproducente porque potencialmente produce una saturación del sistema de salud, especialmente el público, con lo cual no fue, por suerte no fue lo que pasó, pero potencialmente eso es lo que pudiera pasar en cuanto a las consultas, etcétera, etcétera, y realmente complica un poquito más las cosas. Te quería preguntar en cuanto a los conceptos que se suelen informar o se suelen decir o repetir hasta el hartazgo en los medios de comunicación, términos como trazabilidad y términos como carga viral. Me gustaría que le aclaráramos a la gente qué significa una cosa y qué significa otra y eventualmente qué importancia tiene tener trazabilidad y qué importancia tiene conocer la carga viral. Es desde el punto de vista epidemiológico poder hacer un recorrido del paciente sintomático y confirmado con los individuos que han tenido contacto estrecho. Ese recorrido de seguimiento epidemiológico es lo que uno aplica el concepto de trazabilidad. Por supuesto que trazabilidad está aplicado a un montón de escenarios, de empresas, etcétera, pero desde el punto de vista epidemiológico es conocer el paciente sospechoso, confirmarlo y seguir a los contactos estrechos. Ir confirmando, descartando todos esos contactos estrechos y hoy uno arma un mapa epidemiológico de ese paciente. Esa es una forma de muchísima utilidad porque eso ayuda a quitar los focos activos. De golpe aparecen 3, 4, 5 en un barrio. Si vos vas y haces esa trazabilidad, lo más probable es que ese fuego lo apagues tempranamente y no que empiecen a multiplicarse los casos. Y con respecto al término carga viral, siempre en cualquier infección viral, la carga viral es lo que determina la mayor contagiosidad. Es decir, un individuo que tiene muchísima carga viral es mucho más contagioso que aquel que tiene poca carga viral. Por eso los asintomáticos, no quiere decir que no hayan tenido el virus, pero lo que son netamente asintomáticos, lo han pasado prácticamente sin darse cuenta, son porque tienen poca carga viral. Los individuos sintomáticos son aquellos que tienen carga viral y al menos generan una mínima respuesta del organismo como temperatura o algún disconfort o un síntoma que es muy interesante, que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto súbita, sin ninguna explicación. A esos síntomas uno le presta mucha atención porque en esos individuos hay que testearlo para ver el escenario infectológico que tiene. O sea, en definitiva, carga viral es la cantidad de virus con la capacidad de contagio que tenga una persona. Bien, dentro de las potenciales terapéuticas que se están esperando en forma urgente en algunos casos, porque la gente ya quiere terminar con esto ya casi más de 120 días de estar guardado, etcétera, etcétera. Bueno, la esperanza mayor y la más anhelada es la vacuna, que creo que falta todavía un rato para que llegue. Y lo otro es la donación del suero de pacientes que ya han pasado la enfermedad, ¿no es cierto?
Incluso se están presentando proyectos de ley para favorecer la donación de pacientes que han padecido la enfermedad, como para que donen el suero, y a partir de ahí también un potencial forma de cura. Me gustaría saber, y teniendo hemoderivados ahí en Córdoba, creo que tiene un rol preponderante, porque va a ser o sería en principio, de acuerdo al proyecto que está dando vuelta, el centro neurálgico de la producción de este tipo de suero para los pacientes que ya tuvieron la enfermedad. Más allá de eso, y más allá del tiempo que va a llevar, las cosas tan sencillas como el lavado de manos, el distanciamiento social y el barbijo siguen siendo los 3 elementos fundamentales que no debemos olvidar, que debemos mantener, y que seguramente una vez que terminemos con la pandemia, durante un tiempo tendremos que seguir sosteniéndolo, ¿verdad? Eso para mí es lo más valioso, porque son hábitos, que yo siempre digo son hábitos de mis abuelos, que uno los fue perdiendo porque justamente dejamos de tener este tipo de enfermedades. Pero la verdad, no tengo duda de que, por ejemplo, en el próximo verano va a haber menos diarrea infantil y va a haber menos hepatitis, porque si uno tiene el hábito, no solo va a servir para el COVID, sino para un montón de enfermedades. Y eso me parece de mucha utilidad. Con respecto a vacunas, el tema es la velocidad de la información de los medios. Va muchísimo más rápido de lo que debe ir la ciencia. La ciencia tiene sus pasos donde se plantean hipótesis, se establece un método científico para aprobar o refutar esa hipótesis, y eso lleva un tiempo. Y los tiempos a veces no son los tiempos de la información que circula en los medios, ni los tiempos que espera la gente en general. Por lo tanto, yo esto lo dije hace muy poquito: si me quieren vacunar en septiembre con una vacuna para esto ya aprobada, yo no me dejo vacunar, porque no dan los tiempos para que ya en septiembre tengamos una vacuna efectiva. Entonces, y lo mismo pasa con el plasma de estos pacientes. Es un protocolo que hay que investigar. Ya sabemos que en muchos casos tuvo utilidad. Nosotros en Argentina debemos siempre sentirnos orgullosos por el suero Maiztegui, que sirvió para aplacar una enfermedad muy severa, que es una fiebre hemorrágica. O sea que ya sabemos que puede ser de utilidad. Ahora hay que saber si es posible y es útil para este coronavirus. Es promisorio, hipotéticamente es interesante, pero lleva su tiempo. Así es. Mirá, por ejemplo, hace poco leí un artículo en el cual se veía que la concentración de los anticuerpos efectivos es como que se iba perdiendo a través del tiempo. Eso se ha visto en individuos que ya han pasado la enfermedad en Europa, claro, y después fueron testeándose. Entonces, es un dilema, es decir, ¿será realmente efectivo? Suena muy bien, parece muy buena la hipótesis, pero hay que probarlo. Así. Y en ese devenir es donde está situada la Argentina, ¿no? Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Aunque los tiempos que nos toca vivir no sean los mejores, en julio te vamos a sacar una sonrisa. A partir del lunes 6 de julio y por todo el mes te llenamos de premios y regalos para que disfrutes en familia. Sorteamos 2 órdenes de compra semanales por 5.000 pesos. Servicios de baño para tu mascota y bolsas de 15 kilos de alimentos. Te vamos a mimar llevándote un hermoso desayuno a tu casa cada domingo. Y el viernes 31 de julio sorteamos un TV Smart LED 50 pulgadas Hitachi 4K UHD entre los abonados que se adhirieron a la factura electrónica. Además, una orden doble por 10.000 pesos. Prendete todos los días a los sorteos en Telemañana. Solo tenés que ser abonado activo para participar. Carolina Cable Color y TVC. Internet más cable.
Otra de las cosas que hoy por hoy ya los epidemiólogos, especialmente los europeos, que ya han pasado en principio aparentemente la tormenta mucho más fuerte, ellos calculan que como la población, ya más del 60-70% de la población ha estado en contacto con el virus de alguna forma, eso en principio le da la confianza como para afirmar de que esta pandemia, por lo menos en esas regiones, e incluso en algunas de Estados Unidos coinciden, el virus ahí se va a ir debilitando y va a ir perdiendo fuerza y terminaríamos con todo esto. ¿Has leído alguna otra cosa? ¿Tenés alguna otra información con respecto a esto? Mira, Jorge, yo creo que este es como dijimos de entrada y todo el tiempo, es un bicho nuevo y estamos haciendo camino al andar y aprendiendo. Entonces, mientras esperamos y vamos aprendiendo y vamos viendo cómo funciona, yo siempre apelo a la historia. Y la historia de las pandemias, sobre todo las pandemias respiratorias, gripe española y alguna otra gripe, como la gripe de Hong Kong, que por suerte quedó bien quietita, fue en los años 60, pero podía haber sido una pandemia con mucha complicación, y las otras que vivimos en este siglo, como la del SARS-CoV-1, la del MERS, es decir, son pequeños focos. ¿Qué es lo que nos enseñaron? Que las grandes pandemias, cuando afectan a todos los países, como en este caso, se manifiestan en oleadas. ¿Qué significa en oleadas? Aparece, hay una alta tasa de contagiosidad, algunos la pasarán mejor que otros. En este caso con el virus parecería ser que la gran mayoría de los pacientes va a andar muy bien y una minoría va a requerir cuidados críticos y va a tener complicaciones mayores. Pero después de esa gran oleada, vuelve de nuevo. De hecho, la gripe española en la primera oleada mató menos gente que en la segunda, y recién empezó a apagar la velita el segundo año de comenzado el foco inicial. Es decir, yo no sería, ojalá, es una expresión de deseo que esto se agote, pero tengo la impresión que desde el punto de vista virológico esto se va a seguir presentando el año que viene. No sé con qué intensidad, probablemente cambie la virulencia del virus, pero creo que esto no se va a agotar tan rápido como la gente desea, y algunas publicaciones como la que vos decís están mostrando. Yo creo que esto se va a extender por más tiempo y bueno, veremos cómo se desarrolla, cómo se hacen los caminos de los próximos meses y años. Bien, te quiero hacer una pregunta en el contexto de las últimas informaciones que han surgido periodísticamente, obviamente, de que esto de que aparecen virus nuevos en China, que le echan la culpa al chancho, otro virus nuevo en otro lado, etcétera, etcétera. ¿Esto es porque hay virus nuevos o porque ahora cualquier bicho que aparezca se informa con la conectividad que hay en el mundo y la globalización? Era lo que venía pasando históricamente, nada más que la no conectividad o la no globalización hacía que uno se enterara o no de que esto estaba pasando, y estos virus o estas infecciones que van apareciendo, que no termina de terminar una y ya está apareciendo otra, ¿tiene que ver con esto o cómo lo ves vos? No, yo creo que hacerlo mediático, algo que en el ámbito científico se conoce perfectamente. Si vos lees o recordamos la revista Nature de hace 4 o 5 años y otras publicaciones en otras revistas prestigiosas, ya se están perfectamente estudiado un montón de virus que conviven en cerdos, que conviven en aves, que conviven en murciélagos. El murciélago parecería ser un huésped interesante para albergar virus, y que bueno, cuando esos virus interactúan con otros animales, mamíferos o no mamíferos, ahí es como que se desataría un cambio en la estructura de ese virus que sería factible de transmitirse en humanos. Los virus, Jorge, existen antes que no sé, y van a seguir existiendo si el Homo sapiens desaparece a otro tipo de humano, digamos. Es decir, no creo que sea una mayor cantidad de virus ahora nuevos,
Sí creo que si seguimos desoyendo los llamados de nuestra madre naturaleza, vamos a seguir teniendo este tipo de cosas. O vamos a seguir teniendo huracanes, vamos a seguir teniendo inundaciones. ¿Por qué? Porque la naturaleza pide a grito, basta, no me exploten más de la cuenta, déjenme respirar. Así es. Gran parte del problema de los coronavirus que surgieron en China tiene que ver con la deforestación y traerlo a sectores urbanos, a estos murciélagos que vivían felices y contentos sin infectar. Cuando esos murciélagos interactúan con algún animal, llamarle civeta, como fue en la primera epidemia, o el pangolín, que parecería ser el animal núcleo con el nuevo virus, y van a pasar al humano. Yo no creo que sean más, sino hay una información mediática mayor que la que antes compartíamos solamente la comunidad médica. Así es, y de paso, aprovechando el comentario que vos haces con respecto, en este caso, a lo que la gente tuvo que guardarse y dejar de hacer actividad y todas esas cosas, la capacidad de reacción que tiene la naturaleza y cómo pudo en un montón de lugares en el mundo documentarse adecuadamente cómo se recuperó en distintos aspectos, de distintas formas, e incluso la vida silvestre, la fauna, la flora de distintos lugares que estaban destruyéndose, y realmente, aprovechando el comentario que vos haces, como para complementarlo y confirmar lo que vos estás diciendo, con lo cual coincido totalmente. Luis, te agradezco enormemente el contacto, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y nos hayas permitido, le hayas permitido a la gente dar tu visión y poder tener información realmente desde otro ángulo, con otra perspectiva y con conceptos mucho más claros que generalmente no están en los medios, y que esto nos permite que nuestros televidentes tengan una información objetiva, seria, y que les permita entender mucho más todo esto que está pasando, que causa mucho miedo, y que bueno, la idea es que se tranquilicen y tenemos que tener paciencia. Te mando un abrazo grande desde aquí y nos estaremos escuchando. Ahora tenemos en esta semana ya varios webinars nuevos, y así que nos estaremos escuchando, te estaré escuchando nuevamente, así que te mando un gran abrazo, hermano querido, y ya nos estaremos juntando. El agradecido soy yo, Jorgito. Lástima que tengamos la virtualidad, pero bueno, al menos nos podemos ver un ratito en este escenario, y añorando un reencuentro para vernos personalmente, un abrazo y, por qué no, comer un buen asado y tomar alguna copa de esos buenos que sueles tener vos. No, todo es ciencia. Listo, nos estamos viendo. Chao, hermano querido, un abrazo, gracias. Muy bien, hasta acá hemos llegado.